Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora quería hablar sobre un cambio de vida. Si es posible un cambio de vida, eh, cuál es mi opinión al respecto, como siempre digo, con base a lo que he leído en la Biblia, a sabiduría que Dios nos provee por medio de personas que están cerca de Él, que tienen esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, el día de ahora quiero hablar de dos historias que aparecen en la Biblia, dos historias bastante fuertes, de personas que parecía que por lo menos su vida iba a ir para lo malo y fueron restauradas, y no solamente fueron restauradas sus vidas, sino que terminaron siendo parte muy, muy importante de la historia más grande que ha pasado eh, por la humanidad. Así que finalmente, bueno, quiero mencionar esas dos historias. Luego quiero hablar sobre lo que es necesario para tener un cambio de vida y lo que yo creo que es necesario para tener un cambio de vida, perdón. Y finalmente, pues, cómo creo yo que eh, se materializa ese cambio de vida. Así que, sin más, empezamos. Quiero empezar con la historia de Ruth. Eh, Esta historia está en la Biblia. De hecho, el libro que está dentro de la Biblia lleva el nombre de ella, de Ruth. Y la historia empieza con un hombre que tenía dos hijos. Se fue junto a sus hijos y junto a su esposa al extranjero. Sucedieron cosas y bueno, sus hijos se casaron allí en el extranjero con mujeres de ese país al que habían ido, pero debido a algunos sucesos, el hombre fallece y fallecen sus dos hijos. Entonces se queda solamente la viuda y las dos viudas de sus hijos. Entonces, la viuda de este hombre que se había ido al extranjero se llamaba Noemí. Ella, al quedarse sola, fue una desgracia quizás con toda la palabra, porque ella pierde a su esposo y pierde a sus dos hijos. Entonces ella va a volver a su país y va a dejar a las dos viudas que quedaron viudas porque se murieron los hijos de esta mujer, de Noemí, las va a dejar en su país porque ellas son de allí. Sin embargo, Ruth tenía tanto amor hacia su suegra que decidió irse con ella a un país que para ella sería extranjero, porque sería la tierra de Noemí. Eh, en esos tiempos, bueno, si ahora es difícil para una persona irse sola a otro país e ir a buscar oportunidades, en ese tiempo para una mujer irse con una mujer que era viuda era complicado. De hecho, Dios dejó muchos estatutos para que el pueblo se ocupara de las viudas, porque tenían muchas necesidades, no tenían quien velara por ellas. Entonces, Ruth se va con Noemí a esa tierra extranjera. Creo que en el momento en que fallecen el esposo de Noemí y sus dos hijos, es decir, los esposos de estas jóvenes, creo que se tornó todo difícil. Todo parecía complicado, que no había solución, más que todo para Noemí, porque Ruth pues todavía tenía posibilidades de, de casarse, de encontrar otra pareja. Pero en el caso de Noemí, todo parecía complicado. Sin embargo, el amor de Ruth hacia Noemí hizo que dejara su tierra y buscaran nuevas oportunidades en el pueblo de Noemí. Ahora bien, ella llegó y como digo, a un lugar pues complicado, más que todo porque no era un tiempo en el que las oportunidades salieran siempre, oportunidades de trabajo me refiero. Entonces, y de crecer, o sea, era una sociedad distinta a la que hay ahora. Eh, Ruth llega a ese país y por distintas cosas que pasaron, podemos decir que Dios le proveyó a ella un esposo. Con esto logró tener un rumbo distinto su vida, y lo que en su momento fue una desgracia, perder a su esposo y perder
al hermano del esposo y al padre del esposo, y para Noemí perder al esposo y a sus hijos, o sea, era muerte, todo parecía que iba a ir a mal, todo se tornó diferente. Entonces, Ruth eh, logró llevar su vida por otro lado, por otro rumbo, cuando todo parecía que estaría mal. Ahora quiero hablar que para mí es la historia más fuerte de estas dos. Y esta historia tiene su momento cuando Israel iba a conquistar Jericó. Israel estaba siendo llamado por Dios para tomar posesión de la tierra que él le había prometido al mismo Israel. Entonces, era el momento de tomar Jericó. Jericó tenía unas murallas, creo que ya muchos habrán escuchado esa historia, tenía unas murallas grandísimas, y con dar vueltas y gritar cuando se les indicara, Dios iba a hacer que estas murallas cayeran. Entonces, eh, dentro de la ciudad de Jericó estaba una mujer llamada Rahab. Esta mujer se le identifica porque era prostituta. Y eso es uno eh, de los nombres o de los adjetivos calificativos más fuertes que pueden haber, eh, porque es así, que no quiero sonar mal ni parecer mal, ni nada de eso, pero en realidad creo yo que es lo más bajo que una mujer puede caer. Eh, Creo que hay más posibilidades de salir adelante y tal, pero a veces por necesidad, en el caso de esas mujeres, caen a ese nivel. Eh, Moralmente está mal, y para Dios obviamente está mal, y no me voy a meter en eso, pero ella tenía una vida muy complicada, o sea, su reputación estaba por los suelos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dos personas que habían sido enviadas, dos hombres, dos espías, que habían sido enviados para ir a observar la ciudad de Jericó, se refugiaron en la casa de ella. Y ella, no sé si lo sabía o si no, bueno, de hecho sí era consciente de, de cómo Dios había obrado con el pueblo de Israel. Yo creo que era consciente. Y entonces ella le da lugar a estos espías que se refugian, los esconde, y cuando los llegan a buscar, ella dice que no están. Ella los cuida y luego les da oportunidad que se vayan, pero les pide una condición: que cuando ellos lleguen y destruyen la ciudad de Jericó, la salven a ella y a su familia. Le ponen un mandato que ella tiene que tener una suerte de listón rojo para identificar que es su casa, y entonces no la dañarían ni a ella ni a su familia. Dicho y hecho, ella cumple con esa solicitud. Entonces ellos destruyen toda la ciudad, pero la salvan a ella y a su familia. Pero no solamente la salvaron, sino que luego la adoptaron en su pueblo. Ella prácticamente se hizo una israelita más con toda su familia, y allí se pudo casar y hacer una nueva vida. Ahora bien, en el caso de Ruth, vimos cómo Dios obró para que ella pudiera restaurar su vida, poder hacerla de nuevo, siendo extranjera. Y en el caso de Rahab, lo mismo, siendo extranjera, pero también siendo prostituta, teniendo eh, un historial bastante feo, una reputación bastante mala, ella pudo restaurar su vida y tener una vida mejor. Pero no solamente me quiero quedar con esto que ellas lograron en su vida terrenal. En Mateo 1 nos encontramos los que son los antepasados de Jesús, el Mesías. Y entre estos antepasados nos encontramos tanto a Ruth como a Rahab. Ellas fueron madres de personas importantes en el plan que tenía Dios desde los antepasados hasta Jesús. Y esto es tan maravilloso porque vemos cómo hay lapsos entre Abraham, por ejemplo, hasta David, y así hasta los desterrados, y luego de los desterrados hasta Jesús. Y en cada uno de estos lapsos que pasó Israel, se encontraban 14 generaciones en cada una de en cada una de las etapas, perdón. Entonces vemos cómo Dios todo lo tenía planeado, y en su plan maravilloso estaba que estas dos mujeres
que tenían una vida complicada no solamente restauraran sus vidas, sino que llegaran a ser también importantes en la historia más grande de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús, para que luego muriera y resucitara por nuestros pecados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una mujer que falleció su esposo y se quedó a la deriva, pero no solamente eso, sino que se fue a tierra extranjera donde su oportunidad de crecer y de avanzar en su vida iba a ser complicada. Dios le dio la oportunidad de avanzar y de rehacer su vida. Rahab, una prostituta que tenía la reputación por los suelos y que su ciudad iba a ser destruida, también tuvo la oportunidad de restaurar su vida. Pero no solamente eso obtuvieron ellas dos, sino que fueron parte de un plan maravilloso, no solamente para ellas, sino un plan maravilloso para toda la humanidad. Y ellas fueron parte importante de eso. Y creo que la misma oportunidad tenemos nosotros también. Pero eso no es algo que se le va a dar a cualquiera solamente porque Dios quiere dárselo a cualquiera o a todos. Esto es necesario. Para tener esto es necesario que nosotros tengamos un deseo y una decisión de cambiar. Y de eso quiero hablar ahora. No sé si todos podríamos decir que hemos llegado tan bajo como Rahab o que tenemos una vida complicada como ella. No sé si todos podemos decir, bueno, mi reputación ya es una mierda, mi ciudad va a ser destruida, mi país va a ser destruido. No sé si todos podemos decir, incluso si que tenemos vidas tan malas como las que tuvo Ruth, que se muere un familiar, se muere la oportunidad que tenías y ya no tenés nada y todavía te vas a un país extranjero donde se te va a complicar más la vida. No sé si todos podemos hablar así. O sea, podemos decir que estamos en una situación como esa. Sin embargo, creo que todos en algún momento hemos sentido que hay cosas de las cuales ya no podemos retornar. Eh, que quizás tenés un vicio que crees que ya no puedes dejar y que tu vida va a estar marcada por ese vicio. Un historial del que ya no vas a poder sacar provecho. Tal vez pensás que has desperdiciado tu vida, que tendrías que haber tomado otro camino, que perdiste la oportunidad de estar con alguien que amabas y que creías que esa persona iba a ser la persona especial. No sé qué sintas o en qué punto crees que estás vos para decir, de eso no puedo retornar, estoy tan mal que no hay posibilidad de cambiar, o crees que tu carácter es demasiado feo. No sé, aquí estoy mencionando distintas cosas con las que creo que la mayoría podríamos identificarnos, pero lo primero que quiero decirte es que sí hay una solución, sí hay una oportunidad de cambiar. Si sentís que tu vida ya se volvió monótona, que estás dando vueltas en círculos, que estás aburrido, sentís que tenés ese problema que no puedes dejarlo y querés superarlo y crees que no vas a poder cambiar eso, sí hay una solución, sí hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Perdón, perdón que se me trabó la saliva en la garganta. ¿Cuál es esa esperanza? Es Jesús. Eh, pero ¿cómo puedes llegar a esa esperanza? ¿Cómo Jesús puede cambiar tu vida? En el Antiguo Testamento, que es cuando se da esto, que Rahab tiene eh, ese encuentro con Israel y ella se convierte en una israelita más, ¿cómo logra ese cambio? Ella tuvo que hacer partícipe de cada una de las ceremonias que Dios le había pedido a Israel que hiciera. Lo mismo con Ruth, cómo ella pasó de ser una extranjera a una israelita y poder casarse con alguien de Israel y poder ser parte de los antepasados de Jesús. Tuvo que hacer cada uno de los ritos que Dios le había pedido a los israelitas que hicieran para poder ser su pueblo. Media vez ellas hicieran eso, mientras ellas cumplieran con esas obligaciones, ellas fueron parte del pueblo de Israel. Ahora bien, en el caso de nosotros, tenemos que cumplir esos ritos también. ¿Y qué ritos serían? No, desde que Jesús vino, esos ritos quedaron anulados. Más bien anulados fueron eh,
reformados, fueron hechos de vuelta. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dijo Jesús: vivir con y por amor a nosotros mismos, a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es de lo que vos querés cambiar? ¿Qué es lo que querés quitarte? Si decís, no, pero es que yo tengo el vicio, voy a decir un vicio tal vez sencillo, entre comillas, el vicio al teléfono. Es que yo quiero quitarme ese vicio, no quiero pasar tanto tiempo en TikTok, no quiero pasar tanto tiempo en Facebook, en Instagram. Instagram me parece que, para, no sé, por como yo lo veo, es un poco más complicado desde el punto de vista que creo que se le da mucho valor a la apariencia en Instagram. Y hay personas que valoran mucho cuántos seguidores tienen, cuántos likes tienen. A ver, cada quien, ¿verdad? Pero hay personas que hasta podría decir que basan su estado de ánimo, el éxito que ellos consideran en su vida, conforme a los likes que tienen. Entonces, si vos querés cambiar eso y decir, no, pero es que ya no quiero que mi felicidad dependa de cuántos miran mi foto, de cuántos le dan likes, de cuántos me dicen que soy bonito o bonita, no sé, qué cosas vos querés cambiar y decís, no, es que eso ya no quiero tener esa vida, entonces tenés que empezar a vivir como Jesús quiere que vivas. Y decís, vaya, Instagram me está haciendo daño, no estoy cuidándome como tendría que cuidarme para Jesús. Entonces, te limitas, tomás la decisión y eso solamente vos podés hacerlo. Esa decisión solamente vos puedes tomarla porque vos vas a tener el carácter de decir, ok, quiero cambiar eso, ya no lo voy a hacer así, eh, voy a dejar esto a un lado y voy a empezar a vivir como Jesús quiere que viva. Quitas tiempo a pasar en Instagram y empezás a vivir, a dedicar tiempo, qué sé yo, a un vecino, a conversar, a ayudarle a alguien, que si alguien tiene un problema, vos le servís, salir a servirle a otros animales. A veces ni siquiera necesitamos ir a otros lugares, con que empeces en tu casa a ser más ordenado, a saludar a tu familia, a, qué sé yo, prepararle un desayuno a tu familia. ¿Qué cosas puedes hacer diferente por mejorar tu entorno? Y entonces empezás a vivir de ese modo en tu trabajo, empezás a ser más disciplinado, empezás a, el tiempo que le dedicabas a Instagram, puedes empezar a ver cómo mejorar tus actividades en el trabajo, cómo ser más productivo. Eso honra a Dios porque estás trabajando bien, estás haciendo las cosas bien, eso lo haces para Dios. Tal vez haciendo esto no va a cambiar tu vida, no va a dar un giro de 180 grados, no va a cambiar de repente y por arte de magia sos feliz. No, no se trata de eso. Seguramente vas a seguir batallando con esos problemas, pero está en vos que tomes la decisión y decir, no, es que yo ya no quiero esa vida de mierda y voy a cambiarla. Voy a empezar a vivir para Cristo. Voy a empezar a hacer las cosas bien. Entonces, la decisión está en vos y pedirle, vos tenés que pedirle ayuda a Dios. Tenés que pedirle ayuda y decirle, ayúdame, Señor, y Dios te va a mandar el Espíritu Santo para que te dé sabiduría. Y en el momento en que vas a caer otra vez a vivir como vivías antes, que fue lo que te llevó a donde estás ahora y querés cambiar, el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para recordarte y no quiero caer en eso porque no quiero volver. Pero eso lo vas a lograr dedicándole ese tiempo a Dios también, teniendo esa comunión con Él, leyendo, como decía, aunque sea un capítulo. Con un capítulo que leas al día, no te vas a tardar más de, eh, qué sé yo, más de 7 minutos, creo que no te tardás un día leyendo un capítulo y podés apartar 7 minutos, ya sea que estés en el carro, antes de dormirte, al despertarte, te despertás 15 minutos antes y en lo que agarras la onda y te pones a leer, 7 minutos te vas a tardar leyendo un capítulo. Busca información si no entendés un capítulo, puedes dejar acá en los comentarios alguna duda que tengas, mandar un mensaje a las redes sociales. eh, de algún modo puedes buscar ayuda y decidir cambiar. Pero la cuestión es esa, que vos tomes la decisión de cambiar y de empezar a vivir para Cristo. ¿Y qué es vivir para Cristo? Lo repito, vivir con amor
y por amor para Dios, para vos mismo y para las demás personas. Empezar a ser un agente positivo en la sociedad. Y el Espíritu Santo te va a ir diciendo, hey, esto te hace daño, déjalo. O esto te hace daño y déjalo un poco. Que si antes, esto es como alguien que se comía antes 5 panes en la cena y eso te está haciendo mal, entonces no es que vas a dejar de comer pan, digo yo, esto es un ejemplo nada más, te vas a comer solamente 3, ya no te vas a comer 5, te vas a comer 3. A los meses que ya solo te comes 3, deja uno y ya solo te vas a comer 2. Y así, después ya ni vas a comer pan, qué sé yo. Entonces, pero la cosa es ir cambiando. Y eso el Espíritu Santo te va a ir diciendo qué cosas tenés que cambiar, qué cosas tenés que dejar para vivir como Dios quiere que vivas, como Cristo nos dijo que vivamos. Él también te va a decir qué cosas son las que tenés que hacer, qué cosas, ahora sí ayudarle a esta persona, ahora dedica tiempo para esto, muchas veces no son ni siquiera grandes cosas. O sea, Dios no te va a pedir que hagas una gran organización, que recolectes firmas por todo el mundo para cambiar qué sé yo, el medio ambiente, cambiar leyes en el gobierno. No, no te va a pedir eso. Lo que te va a pedir es que seas de bendición para el enfermo, para el necesitado, para el que la está pasando mal. Así que eh, eso el Espíritu Santo te lo va a decir, pero vos tenés que tomar la decisión de cambiar. Ahora bien, alguien podría preguntar, ya sea por malicia o por otras razones, y si empiezo a vivir de ese modo, entonces, ¿cómo va a cambiar mi vida? Por ejemplo, si yo estoy harto de que un familiar me moleste todos los días, que me incomode, que me hable mal, con ser amable, ¿cómo lo voy a cambiar a él? Pues si estás actuando mal, eh, el que se está haciendo daño sos vos, con responderle a alguien, con gritarle, con pelearte con alguien, eh, con ser irresponsable, porque esto podría ser otra, que alguien dice, pues sí, pero mira, en mi trabajo yo, si hago las cosas bien, se aprovechan, ni me pagan las horas extras, me ponen más trabajo a mí que a mi compañero, el jefe me menosprecia. Y si hago las cosas con excelencia, a él no le va a importar, hasta me va a poner más trabajo y ni siquiera me va a pagar las horas extras. Ok, mira, obviamente ese trabajo nadie lo desea. Y Dios no te va a pedir que te quedes ahí si puedes cambiar, si puedes encontrar un trabajo mejor, obviamente tenés que hacerlo. Pero si no tenés opción y tenés que seguir allí, empezar a hacer las cosas bien como para Dios, y Dios se va a encargar de vos. Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando empezás a vivir para Cristo, lo único que te importa es Cristo, ya ni siquiera te importás vos mismo. Sí, te seguís amando, pero eso podría parecer un círculo vicioso, pero así es como lo veo, así es como lo entiendo y así es como en la Biblia vemos a tantos personajes que la pasaron. Pusieron su mirada en la eternidad, en saber que esta vida se va a acabar en algún momento y vamos a pasar a una eternidad. Y esa eternidad la vamos a pasar con Dios y va a ser la eternidad más maravillosa. Pero para poder estar en esa eternidad es ahora cuando tenemos que decidir vivir bien. Y eso, ¿qué es? Viviendo para Cristo. Si, si vos te preocupas por tu eternidad, tenés que vivir para Cristo desde ahora. Sos un embajador de Cristo, sos la representación de Dios. Y entonces tenés que vivir todos los días representando bien a Dios. ¿Y eso cómo es? Viviendo por y con amor para vos, para las personas y para Dios. Y si empezás a vivir así, ya no te va a preocupar nada. Ya no le vas a tomar importancia a las cosas. eh, Ni siquiera las demás personas, ni siquiera tu familia. Los vas a amar, vas a vivir bien para ellos, pero ellos no van a ser la prioridad en tu vida. Tus deseos ya no van a ser prioridad, ya no vas a querer eh, sentir el placer que te dan esas cosas, porque el placer más grande es saber que estás viviendo bien para Dios y Él se va a encargar de todo. Ya no te vas a preocupar por lo que necesitas para mañana, que no, pero si se complican las cosas, necesito dinero y tal. Entonces necesito seguir estafando a las personas para tener dinero. Y creo que hay gente que así se engaña a sí misma y por eso actúan como actúan. Y no, ya no te preocupas, decís, no, ¿para qué voy a estafar a alguien? Voy a vivir bien y Dios me va a proveer lo que necesito. Y créeme que Él
En ocasiones hasta te da más de lo que vos te imaginas y hasta puede ser de bendición a muchas personas, pero la decisión está en vos, como decía anteriormente. Y si tomás esa decisión, Dios se encarga de vos totalmente. Ya no te preocupas por nada, porque las cosas malas que te pasan, malas entre comillas, es porque Dios permite que pasen y tienen un propósito para vos, madurarte. Normalmente es eso, hacerte más fuerte y que tu amor por Dios vaya por encima de las cosas que vos antes creías que necesitabas o que creías que necesitabas amar. Entonces, tu vida tiene un sentido distinto. Y el único sentido, lo único que te va a importar es Dios. Y esa felicidad, créeme, no puedo explicarla más allá de que es una felicidad maravillosa. Viene de parte de Dios y es así. Y es lo único que te va a importar. Ahora bien, eso es de este lado de la eternidad. Pero es que también cuando muramos nos vamos a ir a la eternidad y entonces lo vas a tener todo asegurado. Ahí vas a tener un paraíso. Vas a ser parte de ese mundo que Dios quiere para todos los que le amamos, que va a ser un mundo perfecto. Ahí no vas a sufrir, ahí no vas a tener nada malo. Y sí, es un paraíso, muchas religiones venden esto, pero la cagada de estas religiones es que ellos te venden que para poder entrar a ese cielo necesitas darle dinero a la organización, necesitas, como un episodio de Los Simpson en el que eh, Homero hasta las escrituras de la casa les da a los de esa religión, o sea, es un chiste, los Simpsons son muy buenos, pero hay organizaciones religiosas que son así y, y Dios no te pide eso, sí, Dios te pide que lo que tenés se lo dejes a los pobres, eso se lo dijo al joven rico, no se lo vayas a dar al líder religioso, no se lo vayas a dar al de la sinagoga, no, se lo tenés que dar a los pobres. Hay cosas que no necesitas y te están estorbando. Yo me pongo a pensar en Instagram, por ejemplo, lo que decía, y de verdad no tengo nada contra esa aplicación, eh, ni contra las personas que lo valoran como tal. Hay personas que toman fotografías muy lindas a los atardeceres, al amanecer, a paisajes, animalitos, muy lindas las fotos y te da gusto verlas. No estoy en contra de eso. Pero creo que hay personas que la vanidad se les va de la cabeza y y le toman tanto tiempo para una foto, se toman 1000 fotos y no les gusta ninguna porque se hayan defectos. Y yo creo que si dedicaras menos tiempo a esas fotos, a tomarte 1000 fotos, porque tenés que subirla y mantener tu audiencia, que te valoren de lo bonita o lo bonito que sos, para mí, si dedicaras menos tiempo a esas fotos y dedicaras más tiempo a ayudar a las personas, tu vida sería mejor. Y así con todo, con tu dinero, con tu tiempo, con tu esfuerzo vas a tomar mejores decisiones y tu vida va a ser más liviana. No te vas a preocupar por tener el teléfono de última generación, el carro de última generación, una casa más grande de lo que necesitas, comida hasta que se te arruine, porque no vaya a ser que la necesites. Todos esos miedos se te van a quitar y vas a empezar a vivir liviano, como Cristo quiere que vivas. Y lo más importante es esto, y con esto quiero finalizar, la eternidad. Ese es el regalo más grande que Dios tiene para nosotros. Y viviendo de ese modo, te lo vas a asegurar. Vas a vivir más liviano en esta tierra, pero la eternidad va a ser maravillosa. ¿Y qué tienes que hacer para llegar allí? Amar a tu prójimo. Hacer uso de lo que tenés para hacer de bendición a otros. ¿Y cómo vas a hacer de bendición a otros? El Espíritu Santo te va a decir cómo. Él te va a decir qué cosas dejar y qué cosas empezar a hacer para ayudar a otros, para crecer vos mismo y para enriquecer el cuerpo de Cristo. Así que lo dejo hasta acá. Un saludo y mucho ánimo.